mayor, de adultos mayores, tenían una especie de coquetería amorosa en público. Una coquetería sumamente, digamos, aceptable, nada que pudiera incomodar a otro. Y yo estaba sentado en esa situación con una colega y la colega me lo señaló, me dijo, mirá aquella escena, me dice, indudablemente tienen una vida sexual activa. Porque era claro que en esa cosa de la picardía, de la caricia, de la mirada, había sexualidad y era una sexualidad activa, probablemente con las características de la edad que tenían, pero activa. Nosotros tuvimos acá una pareja de 2 residentes que más de 80 los dos, y se pusieron el tipo de novio acá y se tomaban la mano y se tapaban con una campera las manos. Y por ahí se iban a la habitación de uno u otro y me decían, señora, ¿sabe qué? Que él le está haciendo cucharita y la agarra de las tetas, ¿viste? Yo decía, y bueno, no sé, ¿qué voy a hacer? O sea, déjenlo. No, yo, como que me venían a poner las quejas a mí. Y yo, y bueno, nada, o sea. Fíjate como en la viñeta esto aparece, como vos decís, porque hay cosas que a través de la viñeta hay muchas cosas que podemos aprender. Una, yo a propósito hice este recorte así como me llega crudamente, digamos, en la escena, pero fíjense, no hay una pregunta a la encargada, en este caso no se pregunta cuál era el vínculo que tenía en especial ese camillero con esa residente, a donde a lo mejor había una cosa de complicidad previa que habilitaba ese comentario. Bueno, yo pensé eso, de que evidentemente para hacer un comentario con esas características, ellos ya tenían un lazo previo que habilitaba ese chichoneo. ¿Qué querés que te diga? No obstante, me parece que a lo mejor en vez de ese comentario, hay que, puesto en el contexto de una institución muy tradicional, de tinte religioso, no sé si habría un familiar presente. Bueno, entonces, en ese contexto, a mí no me parece un comentario apropiado. Uno podía hacer un chiste quizá con un tinte también tanto sexual, un poquito más suave y no te voy a comer la boca a besos. Qué sé yo, me voy a poner ojo, no me engañes, o ojo con lo que andas mirando, lo que no sé. Fíjate que justamente, Analia, la primera parte del comentario del camillero es más del orden de esto que vos estás diciendo, es como una cosa más soslayada, sí. Casi dice, te vas con otro, como más del orden casi, podemos pensar, como decimos en psicología, de un cierto velo, sí. ¿No? Hay algo ahí que está cubriendo un poco, no es tan descarnada como la otra, en donde muestra claramente una sexualidad más abierta. ¿No? Exacto. Más descubierto. ¿No? Sí, me parece que en el contexto que vos situás, a mí me parece un comentario desafortunado. Y ahora, en relación a la intervención de la persona, no sé si haría tanto escándalo, pero sí le señalaría a la persona, mira, vos estás trabajando acá en esta institución que tiene estas características, esto puede caer mal en el familiar, a lo mejor vos tenés con ella una relación que es así, que ustedes se permiten ese tipo de chistes, pero vos sos un representante también de la residencia. Bueno, eso es lo que pensé. ¿Algún datito más? ¿Alguien que quiera? Después teníamos la segunda, que era ¿qué haría si fuera la encargada? Que un poco ya también la venimos respondiendo, pero... Jorge, está cerrado tu micrófono. Mónica te está pidiendo hablar. Sí, no Mónica. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Mónica.
siguiendo un poco lo que en algunas ocasiones sucedía en nuestra residencia, que no todos o no todas toman las cosas de la misma manera. Primera pregunta que me hago, si es necesario este tipo de cosas, ¿no? El comentario, por ejemplo. Eso es lo que me surge primero, si es necesario. En nuestra institución, cuando por ahí teníamos un cuidador con con estas características de hacer este tipo de bromas, nuestras residentes se molestaban y mucho, al punto de decirle al familiar de que, a ver, que hablara con el consejo de administración de nuestra institución, porque este cuidador como que incomodaba con este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos la queja del familiar, llamamos a una reunión de los cuidadores y bueno, ahí los otros cuidadores decían que sí, que el cuidador tenía estas maneras de charlas o de este tipo de cosas con los residentes. Entonces, nada, nosotros cuidamos mucho estas cosas, estas formas, este tipo de comentarios, porque no cae bien, no cae bien. Tal vez, como vos dices, el tema de estas cosas que tienen que ver con un modelo mental, una cuestión cultural, y tal vez tenga que ver con eso, pero en nuestra organización guardamos mucho el detalle de estas cosas, ¿no? Fernando está pidiendo hablar. Sí, Fernando y después Jorgelina tengo. Le respondo a Mónica y lo pensamos también en conjunto. Vos decías algo que es una especie de pregunta bisagra, diría yo, que es si es necesario. La verdad es que no es necesario. La respuesta sería no es necesario. Lo que seguro va a pasar. En algún momento, por diferentes razones y de acuerdo, les va a pasar. Entonces, la idea también en esto es visibilizar y que ustedes, por ejemplo, puedan, en el momento en el que alguien ingresa en una institución, saber cuáles son los lineamientos que esa institución tiene, por lo menos como para no patear el tacho innecesariamente. Después sabemos, todos los seres humanos hacemos cosas de seres humanos. Uno le dice, mirá, acá es 1 más 1, 2, y el tipo puso 3. Bueno, esto es parte del humano, digamos. Pero si ustedes ya están advertidos de que estas cosas pueden pasar, no los va a tomar por sorpresa. Entonces, me parece que sí es cierto, no es necesario, pero les va a pasar. Y Moni, me encanta tu cantito, los regionalismos, los cantitos me pueden. Fernando, que habías levantado. Sí, bueno, yo quería aportar, en mi institución soy el único hombre, porque todas son asistentes mujeres, enfermeras y las terapistas también son mujeres, soy el único hombre que por ahí recorre los pasillos, digamos. Y yo tengo 2 o 3 residentas mujeres a los cuales yo tengo un jueguito así, digamos, que de mi intención yo paso por ahí, les digo un piropo, me devuelven el piropo y yo las veo que las dejo con una sonrisa. Más allá de que no sé si está bien o está mal, a mí me queda eso, ¿no? Que las dejo con una sonrisa. Entonces, esa es la intención. La sonrisa te responde si está bien o si está mal. Exacto. No tiene no importa, ningún manual te va a decir, mire, si el residente le sonríe es que está bien. Te puedo asegurar de que está bien. Digamos, ese es el feedback con cada uno. Son códigos, me parece. Porque yo lo veo acá, mi esposo es uno de los médicos de la residencia y con algunas chicas de 90, de 80, él pasa y le dice, ¿y cuándo nos vamos a Mar del Plata? Cosas así, y después cuando él pasa, ella le dice, bueno, y son como códigos, y es divertido, y está bueno, y así se ríen, y qué sé yo, para mí está bueno. Esa es la parte de la tramitación saludable de lo sexual, donde lo sexual queda visibilizado sin perder el marco del respeto, ¿no? O sea, eso es justamente lo que no debemos de perder, lo que incluso hay que, por supuesto, sabiendo el feedback que recibimos del residente. Es el residente el que nos va a guiar hasta dónde porque
¿Se acuerdan la anécdota que le contaba de esta señora a la cual yo todos los viernes cuando me voy le decía, bueno, y recuerden portarse mal, cualquier cosa se los indicó el psicólogo, y un día me dijo, sí, pero no tenemos con quién. Bueno, en esa respuesta es que evidentemente en su fantasía había mucho más de la respuesta de, bueno, Shabbat Shalom, nos vemos la próxima, ¿no? Y ahí es donde ese fic abre el juego, y saben que yo un dato que omití contar. A partir de ahí ella me dijo, yo tengo un amigo íntimo que era su novio que estaba fuera de la residencia. ¿No? Digamos, fíjense como algo del chiste, de lo cotidiano, va abriendo la posibilidad. No es que yo le tuve que decir, vos tenías novio, tuviste novio, tenés a tantos años de viudez, porque una persona llevaba muchos años. O sea, fíjense cómo esto que le traía Moni, poder, a ver, que no quede tampoco como una cuestión, yo les propondría, pero esto tómenlo porque soy psicólogo, no les propondría que no quede la sexualidad como algo aún, siempre y cuando sea con respeto, del orden de lo taxativo del susto. Vos decías, Silvia, bueno, a mí me pareció hasta divertido y demás. Si lo pueden mirar con esa mirada, el otro día alguien me dijo, bueno, es muy romántico, creo que vos, Silvia, me habéis dicho, es muy romántico. Bueno, cargar de, no de ingenuidad ni de cosas, con respeto, por supuesto, con profesionalismo, pero poner esa mirada romántica sobre la escena ya no se nos vuelve tan descarnada, ya podemos empezar a tramitarla a través de la palabra, podemos sentarnos a hablar con el personal si se zafó de la raya, hay como una vueltita diferente. Jorgelina. Yo me quedé pensando también en lo que decía Mónica y Fernando de si es necesario. Y a nosotros nos pasa que, bueno, el director es un hombre y los kinesiólogos son varones, y bueno, entre esto de trabajar con el cuerpo y que van generando una cuestión ahí de chiste, de doble sentido, todo eso, por supuesto, a lo largo del tiempo, una vez que van conociendo a los residentes, y realmente lo que se da es que todas los adoran, los aman, quieren ir a hacer ejercicios, se divierten, se ríen. Entonces realmente por ahí son cuestiones que van así con el velo, como vos decías, no tan descarnadas, pero son sumamente positivas para nosotros porque están súper enganchados con los kinesiólogos, con la actividad. Y una situación por ahí parecida a lo que decía Fernando pasa con el director médico, que por ahí tiene muy buena presencia, entonces él las piropea todas y todas les devuelven los piropos, o sea que él pasa y es una sexualidad en todo el salón a flor de piel, y me parece como muy, muy saludable. Es que justamente, como vos bien lo decís, Jorgelina, va a estar, es decir, como le decíamos a Moni, ¿no? Es necesario, la sexualidad va a estar. Es como el tema que nos convoca especialmente hoy, que es el de la muerte. Va a estar. No podemos obviarlo, menos que menos en nuestras instituciones. Cuanto más sepamos y estemos despiertos a que esto va a aparecer de diferentes maneras y con la singularidad de cada uno de nuestros residentes, más tranquilo nos vamos a sentir, menos vamos a actuar nuestros prejuicios, y más herramientas vamos a poder. Lo que vos, Jorgelina, describís en el director y demás, es una cuestión en donde saben que es el director, él sabe que son las residentes, pero se permite ese interjuego que yo diría hasta, si me tomo la licencia de decir, hasta edípico, porque el director es el papá de todos, ¿no? Digamos, y entonces sabemos que ¿quiénes son nuestros primeros objetos de amor, nuestras primeras personas de amor? Nuestros padres. Y de ahí fíjense cómo está, y a pesar de que las edades se contradicen, pero sin embargo esto demuestra de que no son las edades en los lugares. Los lugares, todo se contradice, sin embargo, bueno, esto es para los que punto por otro para mi amigo Freud, el Edipo sigue vigente. Y creo que tiene que ver también que muchas de las residentes quieren verse bien, entonces se maquillan, están pendientes de la ropa, porque van a ir con los kinesiólogos, y
Es así. Y ahí está la sexualidad vestida de coquetería, ¿no? Vestida de estas cosas que además, yo les digo que en la pandemia, en el hogar teníamos un tema porque nosotros implementamos todo un régimen que era quincenal, 15 días teníamos el personal instalados en una especie de, como de hotel dentro del hogar, salía esa tanda, entraba una tanda nueva, se hisopaba y entraba una tanda nueva, que permanecían 15 días dentro del hogar. En ese momento no estaba, digamos, contemplado, nosotros tenemos servicio de peluquería, la peluquera, ¿no? Con lo cual había, como las canas habían crecido, a ver, eran más raíces que teñido, y esto implicaba sobre el contexto de por sí que ya lo propiciaba, una baja en la autoestima, una baja de defensas, una cosa no del orden de lo melancólico, era como un descuido que me costó negociar, pero bueno, la idea fue, mirá, no, la peluquera, no sé, vestida de astronauta, pero tiene que venir y teñir a las señoras, porque esto les va a levantar el ánimo y las vas a sentir mejor, y el espejo, queramos o no, para todos los seres humanos, nos devuelve, cuando es así, una imagen mejorada nuestra y que nos ayuda justamente a enfrentar otras cosas que tienen que ver con los duelos, los narcisismos y demás. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, Sandra. Está silenciado el micrófono, ¿eh? No sé cómo, creo que cada uno, Jorge, no se puede. Claro. Vamos, Sandra, Riquelme, conexión. Ya a esta altura todos somos expertos en el manejo de esta pantalla y de este sistema de conexión. Te escuchamos. Es que se me tilda. Bueno, yo la semana pasada no pude participar porque, bueno, tuve un problema familiar. Pero para mí fue como un montón lo que dijo el camillero. O sea, se puede decir que es un chiste también, pero siempre hay como un juego entre los residentes, los kinesiólogos, los profesores de educación física, los enfermeros y los médicos. Eso es lo que pienso del camillero. Y si yo fuera la otra persona, trataría de mediar lo que está pasando, hablando con el familiar y con el residente, sobre todo con el residente, para ver si ella es como que le cae bien lo que le está diciendo o no. Porque a veces hay un juego entre ellos. De hecho, yo tengo una de las residentes que hace mucho juego de palabras sucias, entre comillas, con todos. Y de repente el problema no es la residente, sino el camillero, que no le gusta que le haga esos chistes. Bueno, fíjate, mira, vos, Sandra, te digo Vicky porque leo ahí, pero es Sandra. Sandra, vos nos aportás dos cosas fundamentales. Una que la tenía en carpeta y era justamente, le esperaba hasta el final para decirla, que es, en la viñeta no aparece lo que la residente dijo o le pasó, ¿no? Y ese me parece que es el eje fundamental para poder pensar todas estas escenas. Si al residente no le resultó o al familiar no le resulta, puede hacer que sea un código interno justamente compartido. Yo por eso porque para ver si ella también lo tomó como un chiste o se entiende que es un diálogo interno entre ellos. Sí, sí. Y lo otro es justamente lo contrario, porque vos nos traes también la situación contraria. ¿Qué pasaría si justamente el que se siente incómodo es el camillero por esto? Y eso nos trae justamente del orden de, mientras que el residente no esté, creo que Silvia nos contaba la clase de la semana pasada, este caso de un residente que va y toca a otro,
pero que está fronterizado. Si estamos hablando de una demencia donde hay una cosa más del orden ahí el chaleco, la contención sería más del orden bien de lo biológico, de lo farmacológico en este caso, entonces estamos en un área. Podría haberse dado esa fronterización, exteriorizarse desde cualquier otro lugar. En este caso se exteriorizó desde una cuestión de sexualidad o de intrusión en el cuerpo de un residente dentro del otro, de la privacidad del otro, pero, digamos, podría haber sido que fuera con otra cosa esa situación y entonces, nada. Pero puede pasar, como vos, Sandra, no estuviste, pero traje el ejemplo la semana pasada, en donde una residente se enamoró de un supervisor de enfermería y estaba enamorada verdaderamente y se trató el tema y demás, en donde no había una cosa de intrusión física, pero sí estaba este caso que vos traes de lo inverso. Quizás la clave de esta viñeta sea que podamos pensar, primero, que en toda escena siempre intervienen más de una mirada. Y por eso les traía en la clase pasada para pensar esta situación desde la cama matrimonial. En una cama matrimonial, yo lo digo en chiste, pero es en serio, entran 4. Los 2 que se acuestan, más la fantasía de uno, más la fantasía del otro. Y cuando si entramos en los detalles de la fantasía, vamos a descubrir que hay muchísima más gente. En estas escenas de sexualidad, también hay un montón de personas involucradas que no están presentes en la escena, pero que sí a través de las ideas, preconceptos, prejuicios, situaciones culturales que hacen al humano y que por supuesto intervienen ahí. Poder estar abierto a pensar en esas condiciones va a ayudar a que justamente nuestras residencias sean más sanas por contemplar todas estas miradas diferentes. ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo? Si no, pasamos a ver, Celia. Sí. A mí yo te lo mandé por mail la respuesta, no sé si la recibiste. No. Bueno, no importa. Y yo fui poniendo día tras día, como dijiste, que fuéramos leyendo y agregando, y me quedé pensando en la relación que existe también entre el camillero y la jefa. Sí. Porque, a ver, a mí también me pareció que puede ser muy gracioso sin faltar el respeto. Me parece a mí. Yo trabajo en un ambiente absolutamente grotesco que es quirófanos, que es lo más ordinario que puede existir en la faz de la tierra, pero sin embargo cuando me traslado a la residencia me molesta por ahí que una chica de mantenimiento le grita gorda a una residente. ¿Qué haces, gorda? Y la otra vez se enoja, se ríe, depende, pues no está absolutamente bien, pero también me llamó la atención que se vieron, dijo esto el camillero, lo escuchó el otro personal y automáticamente llamó al psicólogo. No lo podía manejar sola, en que era reiterado este problema, era... Muy bueno, Celia, lo tuyo, porque justamente esto hace a lo que les decía recién, ¿no? Fíjense, la mirada de la encargada, digamos, fue la primera que sancionó toda la escena y no pudo, como alguien dijo por ahí, a lo mejor acercarse al camillero y preguntarle, che, ¿vos tenés este trato? ¿Sabías? No sé, ¿te pareció? ¿No? Como que esa situación podría haberse resuelto sin necesidad tal vez de llegar a mis oídos. De todas formas, no es que esté mal, digamos, porque no es que fue y se lo dijo, supongamos, qué sé yo, a la persona de recursos humanos. Fue al psicólogo y le dijo, mira, pasa esto, a ver, como diciendo, ¿qué hacemos con esto? A mí me da la sensación que es algo reiterado, que es un target que quieren mantener en esa institución y que él no lo está cumpliendo de alguna manera, y que a mí la verdad, del todo no me gusta, no me gusta en esa situación. Considero que si bien uno los participa en todo, hay un respeto a la persona mayor. Tiene que haber un respeto y es innecesario, creo que no. Y además,
seguramente hay un vínculo que por ahí empezó con una palabrita y terminó. Ese vínculo no tiene 2 días de trato, tiene más tiempo, creo yo. Y me parece que, o sea, ya le han llamado la atención, ya lo han visto. A ver, está en el jefe decir, a mí esto me gusta o no me gusta en la institución. Lo que sí no me parece muy, muy bien semejante frase delante del familiar, porque el vínculo es entre el residente y el comillero, no. Mira, primero, el que si tiene que hacer grupos, yo me sentaría cerca de Celia porque brillante tu percepción de la viñeta, pero es cierto, pasaba con este camillero de manera reiterada, justamente por eso llega también, y también es tan cierto como lo que vos decís, digamos, ese mismo chiste que podría ser algo permitido entre el residente y el camillero porque el vínculo estuviera, delante del familiar podría haber generado... Cambia totalmente la bandera. Sí, porque es algo que justamente, y ahí es algo que hoy se debate muchísimo, que tiene que ver con el orden de lo privado y lo público, qué es público y qué es privado. Porque hay que ver, por ahí ellos tienen ese vínculo, está todo bien, hacen sexo con la palabra, de alguna manera, pero por ahí no quiere que el hijo se entere, porque le da vergüenza. A mí hay cosas que nosotros decimos en mi trabajo que no me gustaría inclusive que mi marido las escuchara, aunque yo le cuento que a veces nos zarpamos, no me gustaría ni que lo escuche mis hijos, no me daría vergüenza que eso pase delante de mis hijos, aunque mis hijos me cuentan cuentos verdes a mí, son chicos. Pero bueno, me parece que lo privado es lo privado. Siempre que aparece algo del orden de la vergüenza que tiene que ver con uno de los psíquicos, es porque hay algo del orden de lo prohibido que fue puesto. Pero vos no vas a saber si ella va a tener vergüenza o no. ¿Cómo? No sabés, que de antemano no sabés si va a tener vergüenza o no. No, pero por eso digo, a ver, hay dos cosas para pensar ahí. Fíjate que por un lado es que ya esa escena que llega como punta del iceberg tiene una historia. Seguro. Entonces, nadie empieza con semejante comentario de un día para el otro. Exactamente. Y ese es un dato nada menor para tener en cuenta cuando llegue esto, porque esto llega al director, va llegando de alguna manera. Entonces uno tiene que estar preparado para saber que eso no es algo que pasó locamente ahí como que un paracaidista que cayó en el medio de la institución, sino que tiene una historia y antes de sancionar, señalar y demás, hay que poder abrir y anoticiarse de qué está hecha esa historia para que justamente la intervención sea lo más productiva y saludable posible. Tal cual, y poner bien las pautas de lo que uno quiere para su residencia. Exacto. Yo quiero, no quiero, esto no me gusta, no es que tenga que ser la dueña de la razón, pero sí hacerle todos los chistes, que nos vamos a Mar del Plata, que nos vamos con la malla, lo que quiera, pero hasta lo permitido, no sé si permitido es la palabra, hasta un límite que uno lo pone. Sí, no sé si es bueno o malo, es distinto. Nuestras instituciones tienen sus propios límites, digamos, nos trascienden a nosotros, tienen sus reglas y por eso tenemos el malestar en la cultura para poder anoticiarnos de esto. Nos guste o no nos guste, nos tenemos que manejar no es que si no es un viva la pepa, cualquier cosa, todo está permitido y todo está bien. No, tenemos que saber en dónde estamos, de qué manera, y por eso también esto se lo traía a través del término abuela. ¿No? Yo lo puse en el algo debe estar mal en el mail porque no me llegó ninguno. Uno que dice yo lo que puse ahí, creo que el tercer día que lo leí, digo, ahí tienen que trabajar todo. Y el trabajo es permanente y está bien trabajar con el psicólogo, en la forma de hablar, porque la jefa no lo trata de abuelo. Y sabemos que hoy ya que no se debe hablar así. Digo, entonces ahí falta información para todo el mundo. Y formarse continuamente, aunque se hablara bien, siempre
siempre hay, como la casa, siempre hay algo para hacer. Nosotros tenemos en Beit-Zion tenemos la particularidad que es una institución que en algún momento surgió puramente con fines benéficos, y hoy es una institución que está profesionalizada. Y en el medio de este proceso tenemos las dos partes conviviendo. La encargada a la cual hago mención es, casi te diría, histórica en la institución, con lo cual viene con todo un bagaje de mañas. Sí, digamos, de modalidades que eran exitosas y que servían en su momento, pero que hoy institucionalizadas, digamos, cuesta modificar, digamos. Es más, es una señora que está a punto ya de jubilarse, y ella dice, yo me voy a jubilar, pero voy a seguir viniendo de voluntaria, digamos. De hecho, cuando hay una residente que es esta, la de los viernes, ¿no? Que yo le decía que sus hijos viven afuera, y algunas veces me tomo el placer de decir, me la llevo a almorzar un sábado afuera de la residencia, y la convoco justamente a esta encargada, porque sé que es sumamente gaucha, viste esas personas polentosas, entonces le digo, mira, necesito ir con, vos me das una mano, me acompañás, venís, yo te paso a buscar con el auto, y viene, digamos. Entonces, por eso te digo, es alguien que está comprometida con la institución, pero arrastra esta otra parte de la historia de la institución que ya no corresponde a lo mejor a esta época. Claro. Bueno, pero estamos hablando de gente de mayor de 65 años. Yo que tengo 50, por ahí tengo más permiso, y también por el ambiente en el que me muevo, a decir determinadas cosas, pero ella por ahí está más cerca de la edad y tiene los códigos más claros, qué sé yo. Sí. Gracias, Ceci. Walter. Yo te quería comentar, también es parte de la formación como profesional de la salud, ¿no? Viste que a los profesionales de salud a los pacientes se los trata de usted, a los pacientes tal, a los pacientes cual, y nos olvidamos que la residencia es el hogar. Y las relaciones se construyen, y no toda relación es sana, ni toda relación es educada, ni toda relación es óptima. O sea que me parece que es una cuestión de... Los enfermeros tenemos esa cosa, viste, de militarizante, de régimen militar. ¿Cómo está? ¿Viste? ¿Cómo se siente? Y capaz que tiene 25 años el paciente, y vos tenés 50. Que también no es una forma óptima de llegar al paciente, porque el paciente se siente un objeto de estudio, y no es no es parte, lo que tratamos ahora es que sea parte del tratamiento, no un objeto de estudio. Y yo diría que sí, también es un choque cultural, ¿viste? Es un choque de edades, de tratos, porque capaz que un pibe de 20 no tiene el mismo concepto de educación que un tipo de 60. El che, boludo, ¿qué hace, boludo? ¿Cómo está, boludo? Viste que los pibes lo tienen incorporado, y uno es como que te hace ruido esa palabra. Ese era mi aporte. Buenísimo. Walter nos acerca una idea que la vamos ahí, ya nos sirve de introducción para el tema de hoy, que es que nosotros no trabajamos en un ámbito, si bien está atravesado por las diferentes miradas profesionales, hablamos de un hogar. Nuestros residentes están en su hogar, en su casa. Digamos, ellos viven ahí, y esto nos hace parte de lo cotidiano, ¿no? Con la impronta que cada uno de nosotros le va a dar desde la profesión, pero sin descuidar lo humano, justamente, y vamos a estar metidos, y por eso los testimonios que ahora vamos a escuchar, de que nosotros terminamos en definir, ¿vieron las películas que empiezan por el final? Bueno, yo les voy a dar el final de lo de hoy. Nosotros somos parte de la familia institucional
en un momento sumamente con mayor grado de dependencia quizás que tenemos los seres humanos, que es en el adulto mayor, ¿no? Que siempre, los seres humanos siempre somos dependientes y dependemos de otro para poder sobrevivir. Aún el más ermitaño también depende de otro. Pero en este caso nuestras instituciones están focalizadas en un momento del ciclo vital de las personas donde la dependencia se pone más de manifiesto y nos acerca mucho más a la idea justamente de esto que tiene que ver con la clase de hoy, de la muerte. Voy a hacerles escuchar, voy a probar primero pasarles, yo lo voy a poner de frente a la cámara, estoy tratando de ser lo más tecnológico posible. Un videíto, ¿no? Es un video fijo, pero la idea es que puedan escuchar. Yo le digo a Jorge siempre, no se imagina, yo tengo Mac, con lo cual es magnífico todo el sistema Mac, pero aprenderlo me cuesta un Perú. Lo que antes yo tenía manejado como de taquito, ahora toco y se me desprograma todo lo que no quería tocar. A ver, si yo pongo ahí, ¿se ve? No, pero bueno, lo importante es que lo puedan... Perdón, pero todos tienen en el WhatsApp este video. Si no lo pueden escuchar o ver... bueno, probemos a ver si lo pueden escuchar, aunque sea... Sí, dale. Hola, mi nombre es Sofía, yo trabajo hace 20 años en una residencia en el barrio de Flores, haciendo admisiones. En realidad en el hogar pasé por muchas áreas. Estuve en contacto con los residentes, hice actividades para ellos, con ellos, y bueno, ahora estoy más en la parte administrativa. Creo que nuestra relación con la muerte, trabajando en residencias para adultos mayores, tiene como varias etapas. En un principio, uno se pone una coraza para poder afrontar la pérdida de tantas personas que acompañamos en esta etapa de la vida y que nos acompañamos a transitar de la mejor manera posible, con muchas propuestas, actividades, con alegría y amor, sus momentos, ¿no? Su día a día, el quehacer diario. Y esta coraza en algún momento se cae. A nosotros nos pasó cuando fue en el momento del COVID, de no parar de llorar con cada salida de cada residente que se iba a un hospital y no sabíamos si volvía o no. Y en ese momento nos damos cuenta, nos amigamos con la muerte, entre comillas, y nos damos cuenta que somos humanos y que cada uno y uno es importante y marca momentos, historias compartidas y lazos profundos de vida con nosotros. Bueno, les cuento que Sofía, que tiene 20 años trabajando en la institución, o sea que, como ella lo describe, ha pasado por diferentes áreas, por tener diabetes, en el momento del COVID no podía, no iba a la institución, hacía todo online. De tener un grado de presencia muy grande en la institución, de repente físicamente no dejó de tenerlo, con lo cual era muy fuerte saber que teníamos tal residente que había muerto y ella no podía estar ahí participando activamente en nada de lo que tiene que ver con algo que es fundamental, que son los rituales, ¿no? Que se instalan, como decía Jorge, bueno, si hay una capilla, nosotros tenemos una sinagoga dentro del hogar, y que esto pueda llegar porque es un mecanismo para poder tramitar justamente. Vamos a ir a otro testimonio que tiene que ver con una enfermera, y algo que no es un dato menor, porque van a ver que los tres testimonios están atravesados por el tema de
de la pandemia. Nosotros fuimos el hogar que acá en Capital Federal golpeó la pandemia de manera brutal, dentro de los primeros. Entonces, en una noche tuvimos 40 ambulancias, todos los canales de televisión y radio afuera del hogar, que parecía un set de filmación de una película, y 14 residentes que murieron de un solo saque. Entonces, esto de alguna manera atravesó el tema de la muerte de una manera singular, ¿no? A toda la gente de la institución. Walter te está preguntando algo. Sí, Walter. Ay, no, perdón, me quedó la mano colgada. Disculpen. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos con el otro de los testimonios. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Sin problema. Espérenme. ¿Dónde está? Acá. Mi nombre es Victoria, tengo 33 años y soy enfermera profesional del año 2017. Y bueno, el tema que vamos a tratar es la muerte y cómo impacta en nosotros, en el personal de salud. Cuando llega la muerte a un paciente nuestro, es un momento que deberíamos tomarlo con sumo respeto, con mucha calidez. Tenemos un paciente que está trascendiendo de un lado a otro, vamos a decir, y bueno, y se forma como una mística alrededor de este paciente, se forma un cuadro de angustia de los familiares. Muchas veces nosotros como personal de salud nos angustiamos porque no es novedad que con algunos pacientes empatizamos mucho con sus familias, con su calidez, y ver esta partida. Hay pacientes que están en agonía a lo mejor 3, 4 días, y uno observa cómo se va apagando, ¿no? Como ese paciente que vos cambiabas, que vos hablabas, que estaba ahí, de repente no está más, y lo tenés que preparar para que después se lleve en su cuerpo, ¿sí? Hay algo que nosotros los enfermeros hacemos, que cuando el paciente ya da su último suspiro, abrimos ventanas, abrimos puertas, por una cuestión de, vamos a decir, como de paso de enfermería, abrimos puertas y ventanas para el despegue del alma, ¿sí? Eso lo hacemos. Y bueno, en cuanto a nosotros, sí hay momentos que nos afecta, hay momentos donde uno se plantea si se hizo todo, si cómo podemos transitar, y también acompañamos mucho. Entonces creo que la muerte de un paciente, más allá de lo que impacta a la familia, también al personal de salud le impacta. Dicen que nos acostumbramos y no es así. A mí me pasa que yo, años después de estar trabajando de esto, sigo llorando muertes de pacientes por esto, ¿no? Por todo lo que uno empatiza y se encariña. Así que bueno, considero que es un momento de sumo respeto, donde todo el personal de salud deberíamos de trabajar un poco mejor esto, porque sí hay gente que puede automatizarlo y pierde el respeto, pierde que está frente al familiar de alguien, ante el dolor de otra persona y la pérdida. Entonces, bueno, a veces se provocan y se producen situaciones como de risas, de chistes que se generan internamente, que bueno, que la idea es que en algún momento las nuevas generaciones podamos ir mejorándolo. Les mando un beso grande. Bueno, después hay otro testimonio más que es un poquito más largo, que está en el WhatsApp, me dice Jorge. Yo les propongo que lo escuchen de ahí y lo puedan pensar. Vieron que, bueno, acá tenemos dos miradas distintas, pero a la vez confluyentes. El punto de unión es que, lo que les decía en algún momento, afecta y nos afecta en lo personal, ¿no? Digamos, porque somos seres humanos y porque, como bien lo dice Vicky, que es el último de los testimonios, tenemos empatía, tenemos cercanía con algunos de nuestros residentes, no con todos de la misma manera, pero bueno, con algunos sí, y entonces ahí es donde se revela que en cierta manera
somos y son parte, por eso decía nosotros, nuestros residentes, o sea, somos una especie de familia institucional en un momento del ciclo vital sumamente importante y de precariedad. Vicky nos habla de varias cuestiones que son significativas a la hora de hablar de la muerte. Primero, que la muerte es un tema tabú, sigue siéndolo y mientras seamos humanos va a seguir siéndolo. El hecho de que hablemos de él hace que sea menos tabú, pero va a seguir siendo un punto de tabú. Habla de las cuestiones de lo que hacen en enfermería, que me pareció como muy tierno, muy dulce, ¿no? Abrir las ventanas y la puerta como para que el alma pueda salir, ¿no? Y pueda irse. Ese gesto, que es un gesto puramente ritual, digamos, más allá, corrámonos de las cuestiones de la fe, ayuda a tramitar en un momento en donde como enfermeros no tienen más que hacer, donde se encuentran con el límite, y la muerte es el límite primero, segundo, tercero y último con el cual todos los seres humanos nos la vamos a ver. En ese momento ellos encontraron una herramienta para no quedarse totalmente impotentes. Cada institución tendrá y cada persona tendrá las propias. Nosotros, les cuento, en Betzion tenemos la morgue en el subsuelo. No es casual cómo armamos nuestras instituciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo pusimos, qué sé yo, en el 7º piso? ¿Por qué no en el 2º, en la planta baja? Está en el subsuelo, está enterrada, está bajo tierra, ¿no? Cuestiones del ritual. Es fundamental para toda la tramitación del duelo. Saber y conocer la historia familiar de cada uno de nuestros residentes ayuda a que en ese momento institucionalmente tengamos las herramientas necesarias, porque si bien ya no lo vamos a tener como residente, yo lo voy a decir en términos muy crudos, pero estamos entre gente adulta y sabemos, decimos, bueno, perdí un residente, perdí una persona que tenía un aporte, pero también es cierto que todavía sigue siendo mi residente. Entonces yo tengo que ayudar en ese pasaje en donde fui responsable de cierta manera del cuidado, la atención, de la contención de esa persona, ayudar en ese pasaje en donde vuelve a las manos de la familia, porque generalmente es la familia la que se va a hacer cargo, de que sea lo menos traumático posible. Y cuando hablo de menos traumático no es para el familiar, es para el familiar y para nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo vamos a cargar. Lo que yo digo es, voy a cargar ¿qué? Un vampiro. ¿Por qué lo digo con términos de un vampiro? Primero porque la vida circula a través de la sangre. Esto es lo que nutre todo nuestro organismo. Por lo tanto, Stoker lo hace fantástico cuando describe al vampiro que viene, se lleva el líquido vital de los y termina transformando a alguien en otro vampiro, porque es alguien que está vivo, pero está muerto. Y este tipo de situaciones que tienen que ver con la muerte, si no las resolvemos, son un peso para la institución. ¿Y por qué para la institución? No me refiero al ladrillo, me refiero a todos los que trabajamos en ellas. Las empezamos a cargar y entonces la primera muerte nos afecta y finalmente tenemos un enorme peso en la mochila institucional, que como tiene que ver con un tema tabú del cual ninguno de nosotros le da mucha gana, o la gran mayoría no nos da gana de ocuparnos de él, termina pesando. ¿Dónde pesa? En las intervenciones que hacemos. Fíjense lo que dice Vicky, ¿no? Estas cuestiones de, bueno, el chiste, si bien es saludable, ahí hay una especie de casi de objetivización del muerto. Entonces el muerto es un objeto al cual yo lo trato como tal, me puedo reír. ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo de defensa, me permite tomar distancia de tal manera de que entonces conmigo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver también significa no me contamino. Y la muerte contamina. Yo no sé si tengo alguien que sea judío o sepa acá en
No, ¿no? Bueno, les cuento, en el ritual judío, cosa que en los cementerios católicos, me parece, o cristianos también está, por ahí, Analía, ahí voy. Analía te está pidiendo. Sí, sí, ahí voy. A ver, en el cementerio judío se entra por un lugar y se sale por otro. Y esto tiene que ver con justamente aquello contaminado que tiene que ver con lo muerto, digamos, queda en el cementerio. Y la indicación es: no me voy del cementerio directamente a mi casa. Antes paso por algún lugar, me tomo un cafecito, me voy a sentar en una plaza, me voy a comer. ¿Por qué? Porque es como si dijéramos religiosamente: vuelvo al mundo mundano, al mundo de lo cotidiano, ya no estoy contaminado y recién ahí voy a mi casa. Eso que está estipulado en el ritual nos pasa psíquicamente todo el tiempo. Por eso, sí, algunos van a recordar, cuando sale del cementerio, ¿te lavaste las manos? Y la verdad es que uno a veces no tocó nada, francamente. Pero el hecho de lavarse las manos tiene que ver con esto, con sacarse lo contaminado. El enfermero, ¿no? El médico, el psicólogo, todos los que estamos que nos vemos en ese momento, nos enfrentamos al cadáver. El trato que le demos, digamos, habla del mecanismo de defensa con el cual nosotros estamos reaccionando ante la muerte. Tenerlo presente cada uno nos va a ayudar, insisto nuevamente, a que eso nos afecte negativamente lo menos posible. Analía. Quería comentar la experiencia de 2 muertes que tuvimos y que no fueron muertes de residentes. Una fue la muerte de mi padre, que era médico y director de la residencia, aún en ejercicio de funciones, con muchos años, con una relación muy, muy, muy cercana al personal. Y yo recuerdo de que en el velorio de mi padre, 2 de las nocheras después nos recriminaron que aceleramos el proceso de la sepultura, digamos, porque no les permitimos a ellas despedirse. Y había sido un proceso, fue algo que me di cuenta yo, muy doloroso para ellas. Eso quiero decir, para pensar de que a nosotros también nos pasa, ¿no? Y después nos pasó hace 2 años y medio, trabajando en la residencia, la muerte de un asistente de un paro cardíaco fulminante que nos dejó atónitos, donde los mismos compañeros tuvieron que reanimarla y bueno, inútilmente. La verdad es que eso fue absolutamente movilizador. A lo mejor uno está como más allá de las empatías que puede tener con un residente más que con otro, pero la muerte de un par es algo que produjo una gran conmoción y costó bastante tramitar eso, ¿no? Bueno, eso quería comentar, que también son experiencias de muerte en el contexto de nuestro trabajo, ¿no? Ahí vamos con Walter, gracias, Analía. Creo que esto que nos acerca Analía son todos aportes tan valiosos, pero nos pone, porque justamente lo que vos nos mostrás es que la muerte no es algo que les pasa a ellos, no es algo que nos va a pasar a todos, y por eso el impacto cuando nos toca desde un compañero, uno espera, o de alguna manera, si hay alguna especie de idea consciente de muerte, se va a morir el residente. Digamos, yo estoy acá, yo estoy del lado de los que no se mueren. Y esto nos pone de que en realidad
nos guste o no, estamos todos del mismo lado del andén, ¿no? Hace muchos, muchos años, cuando murió mi abuelo, otra persona que era un amigo de un espacio de estudio que tenía cáncer terminal, me dijo, mirá, Rodrigo, todos, y traigo esta comparación porque me pareció brillante en su honor, y él me dijo, mirá, Rodrigo, todos vamos en el mismo tren. Lo que pasa es que algunos van en un vagón, otros van en otro, pero cuando se llega a la estación vamos a llegar todos. Lo que pasa es que parece que el que va en el primer vagón llegó antes, pero en realidad la estación es la misma. Walter. Bueno, mira, viste que yo estoy en cuidados paliativos, o sea que la muerte es mi día, ¿no? Poné la cámara, Walter, no te me gustees. No hay, a ver, no hay mucho para... Ahí está. Bueno, o sea que la muerte es mi día, mi trabajo. A no ser una muerte así traumática, a la muerte se llega, ¿no? Y lo bueno es empezar a trabajar la muerte desde el comienzo. No, viste, ese duelo judeocristiano, que todos nos pegamos el pecho, bueno, eso se puede ir trabajando con anterioridad, ¿no? Para llegar a una muerte. Hay muchos tipos de muerte. Está el tipo que no acepta la muerte, no acepta la enfermedad y tiene una agonía pesada, dura. Y lo que siempre decimos en paliativos es que la muerte involucra a todos. El tipo pone el cuerpo, pero la muerte involucra a la familia, al enfermero, al médico, al tipo a la ordenanza, al maestranza. Nos involucra a todos la muerte. Bueno, eso era... Sí, porque vos diste con la palabrita clave, Walter, que es, hablaste de familia. Cuando todos podamos entender que pertenecemos a la misma familia humana, a mi entender, estas cosas no es que van a desaparecer, pero vamos a tener más herramientas para podernos acercar al otro sin que ese otro sea alguien tan distante. Elia. Le bajo la manita. Me pareció re interesante eso que dijiste de que estamos todos en el mismo vagón. Yo te cuento que soy médica, que muy seguido sacamos cánceres de distintas partes del cuerpo, lo veo acá, y a veces, no todos los pacientes nos llegan de la misma manera. También he hecho mucho tiempo pediatría y también es distinto, te llega de otra manera, pero te cuento que yo un día lunes me enteré que tenía cáncer de mama. Y tuve que pasar por todo con ganglios positivos, con todo el tratamiento, y una de las cosas que me choqué mucho fue, ¿por qué yo? A ver, yo fui siempre muy positiva. Digo, pero ¿por qué yo si los pacientes tienen cáncer, no yo? Los médicos no tenemos cáncer, los que tienen los enfermos son los pacientes. Y a mí eso lo tuve que trabajar. Gracias a Dios fui hiper positiva y hice todo el tratamiento y acá estoy. Pero y a veces cuando yo lo veo a mis compañeros que se matan por un mango, a veces, perdón que lo diga así, que le digo, chicos, no tienen ni idea que el cáncer les puede caer a cualquiera. Yo tenía 46 años, dos hijos, uno de 7 y uno de 8. No la pasé nada bien. Sin embargo, no entendía que yo era la que estaba al otro lado de la camilla, no ahí adentro. No arriba de la camilla con una teta menos. Porque fue muy, muy brusco, perdón. Una enorme prueba al narcisismo, pero que por otro lado, Sí. justamente, a partir de ahí yo creo que uno, no es que todo el mundo tenga que tenerlo, la idea es que no, pero uno cobra una dimensión distinta, la mirada uno que aprende. tiene. Sí, aprende. Sí, y la otra cosa que dijiste de los rituales es sumamente cierto. Yo no pude despedir a mi papá se fue en época de COVID y no me dejaron despedirlo, y a mí me quedó la marca y quedó la muerte incompleta de mi viejo. A mí me pasó eso. Yo te cuento que
Después, si querés, lo hablamos por privado, pero hay maneras donde el ritual puede reeditarse cuando no se pudo hacer en tiempo y forma a lo mejor, pero que se puede hacer y si querés después lo charlamos para que Me eso encantaría. pueda evitar. Sí, tal cual. Y el otro tema, me va a matar, Jorge. Y el otro tema que es verdad, que no todo el mundo, a ver, nosotros acá vemos morir gente. Imagínate Walter, imagínate un hombre que trabaje en una casa de sepelio. O sea, está continuamente, uno no cambia el humor, pero no todos te llegan igual, no todos llegan igual. No es lo mismo un paciente, hablando de pacientes, en este caso de 90 y pico, que un chico de 15, no es lo mismo. No me la cuenten porque no es igual. No es lo mismo un chico que tuvo un accidente grave y que la viene peleando un montón, que una vez me pasó, vino un chico baleado al hospital materno infantil, o sea, tenía menos de 14 años ese chico, y vos decías, pucha, y se murió. Y vos decís, pucha, estaba en una baleado, pero él estaba como chorro. Y vos decías, bueno, qué suerte, porque ese chico a los 18 ya mató 30 personas, con la historia que tenía. ¿Viste? O sea, uno ve la historia de acuerdo a la situación. El contexto, digamos, nos da... Y además hay algo que es fundamental, y por eso ahí vamos, Guido, el tema de no estamos preparados para la muerte, y esto es importante, no hay una representación psíquica de la muerte, tenemos una representación consciente, pero no de la propia muerte, digamos, y eso tiene que ver justamente con la constitución de nuestro aparato psíquico. Menos para la muerte de alguien que, como vos nos decís, Celia, es alguien joven, digamos. Claro. O, como nos decía Analia, alguien del lado de lo que uno piensa que está de este lado del andén y que que es como una herramienta de salubridad para otro, ¿cómo se va a morir la herramienta que trae o que aporta cuidados? Es como nos enfrenta a una contradicción que, por otro lado, no es más que, yo siempre digo, se muere el que está vivo. Claro, hay un detalle que a mí particularmente me pasó. Yo estuve muy mal, me internaba mucho tiempo con la primer quimio. Y yo tenía mucho miedo a quedarme sola. No sé por qué, no toleraba quedarme sola, ni un ratito. Y entonces yo soy muy cautelosa de cuando alguien está por partir en la residencia, permitirles que si se tienen que quedar toda la noche y quieren por supuesto, se los permito, que lo acompañen. Porque a mí me hubiese encantado acompañar a mi papá y yo no toleraba quedarme sola. Esto que trae Celia me parece una herramienta fundamental, gracias. Sí. Que es, primero, poder preguntarle al residente, en este caso, o a la familia, qué es lo que quiere hacer y que en ese momento pueda, darles la libertad de movimiento. No siempre podemos, porque a veces el residente empeora en poquitas horas y antes de que el familiar llegue a la residencia ya tuvo un desenlace terminal y ya está, quedó ahí. Esto Walter lo debe ver en infinita cantidad de veces, sin duda. Eso por un lado. Pero que además, lo fundamental es poder abrir el campo de juego en ese caso, que es, usted quiere estar, porque hay gente que no va a querer. O que va a decir, no, ocúpense ustedes, o gente, por ejemplo, a nosotros nos pasa muchas veces en la familia, dice, mira, si está en tal o cual situación, no hagan nada. O sea, no le hagan ningún tipo de tratamiento intrusivo, ¿no es cierto? Esto también es respetable, o incluso, como yo lo tenía hoy como para traerle como un pequeño ejemplo, esta señora que me decía la de los viernes, ¿no? Va a quedar como la de los viernes, ¿no? En un momento, durante el transcurso de este año, tuvo una situación donde ella empieza con unos fuertes dolores en la espalda baja, empieza a pensar que puede llegar a ser un cáncer, piensa que se tiene que hacer unos estudios, pide tener una sesión conmigo de manera privada y me dice en estos términos, vos sos mi psicólogo, mi amigo, mi hermano, mis hijos están afuera, si el estudio da que tengo cáncer,
yo necesito que vos le digas a mis hijos, y yo no estoy consciente para poder decírselo a mis hijos, yo necesito que vos le digas que no quiero ningún tipo de tratamiento intrusivo, yo ya viví. ¿No? Fíjense cómo el vínculo que ella tenía con la idea de su propia muerte y, digamos, lo que la angustiaba, no es que la dejara de angustiar la propia finitud, pero sí la necesidad de contarle a los hijos qué era lo que tenían que hacer o cómo ella se sentía cómoda y librarlos, porque ella también pensó, bueno, los hijos viven uno en Holanda, el otro en Israel, si tienen que venir... ¿Quién se va a ocupar? Ella dijo, yo ya viví, como diciendo, yo ya les di, ellos están su vida, es una persona de 90 años, como que esto la alivió un montón, por ahí Walter seguramente debe tener ideas al respecto o casos similares, la aliviaba para hacerle frente al diagnóstico de la enfermedad. Digamos, ella necesitaba desentenderse de ese frente de batalla. Guido, perdón, vamos con... Hola Rodrigo, hola a todo el grupo también. Vos sabés que, bueno, yo soy un poco el encargado en la parte organizativa de un geriátrico familiar, yo ya soy segunda generación, ¿no es cierto? Y todavía me sigue pasando que las dificultades que tenemos es que, ¿qué haces con el resto de los residentes que te preguntan? ¿No? Son preguntas que todavía a mí me siguen desarticulando. Por todo esto que venimos hablando, que venís contando desde lo personal, desde lo institucional, y bueno, cuando un residente fallece, ¿qué haces con los demás residentes que todos tenían un vínculo con él, ¿no? Más allá de que nuestra residencia es una residencia chica, entonces es como que todos conocen a todos, y todos nos conocemos a todos, o sea, personal, administrativo, asistencial, residentes, y bueno, y a veces no sabes qué contestar, sinceramente, ¿eh? No sabes, a veces las respuestas las atravesás desde el gradiente de ser sumamente directo y a veces le esquivás fuerte, ¿viste? Al punto de decir, no, sigue internado o todavía no sabemos nada, ¿viste? Y es todo un tema ese, ¿viste? Porque ahí entras en el duelo de todos los residentes. Sí, gracias. Ahí vamos, Jorgelina. Mira, lo que vos decís es algo que justamente van a ver en el escrito, está puesto cuando lo lean y lo podamos repasar. Y también es parte de la viñeta que hay para trabajar sobre este tema. A ver, mi experiencia, por si sirve, visto que la experiencia siempre sirve para uno, a veces es más difícil trasladarlo a los demás. Después van a ver, les voy a dejar algunos libros, alguno conseguí en PDF y otro está en audiolibro. Después vamos a ver qué de eso, y hay un par de películas que les quiero también pasar para que puedan ver. Mi experiencia del ejercicio profesional, hace muchos años que me dedico en diferentes lugares a varias áreas que parecerían ser que distintas, ¿no? Por un lado hago duelo en general y he trabajado mucho con grupos de duelo, pero también hago duelo de pérdida gestacional, ¿no? Que son como diferentes, ¿no? Y generalmente en un lugar me encuentro con personas muy jóvenes, matrimonios, parejas, y en el otro me encuentro con gente grande que generalmente tiene de mediana edad en adelante, que es viudez o pérdida de un hijo y demás. Vos traes algo que es importante, que es qué hago en la residencia cuando fallece uno de nuestros integrantes. Es bueno que el personal esté lo máximo posible preparado para esto en los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Por ejemplo, a nosotros nos pasó que fallecía alguien, entraba el enfermero, la persona a cargo de ese cuarto, de ese piso, iba con una bolsa de consorcio, no decía agua va,
sacaba las pertenencias del residente fallecido, las ponía en una bolsa y las dejaba con la bolsa atada sobre la cama esperando a que viniera el familiar a retirar las pertenencias. Esto lo hacía por una cuestión que se hace organizativamente en el horario de la limpieza de la habitación, en donde obviamente el otro residente compañero de cuarto o los otros dos, porque tenemos habitaciones de 3, no estaban. Por lo tanto, al llegar a la habitación, los otros residentes se encontraban con una bolsa o 2 de consorcio en una cama deshecha sin ninguna palabra de, con lo cual despertaba todas las fantasías de se cambió de cuarto, se fue de la institución o se murió. Si estaba internado, no quedaba casi que todo, facilitaba el pensamiento de se murió. Esto despertaba el pensamiento de la negación, con lo cual era mucho más difícil para mí como psicólogo abordarlo, porque yo iba y tenía directamente que romper con esa negación. No es que el residente me venía y me preguntaba, Rodrigo, ¿sabes algo de fulanito? ¿Pasó algo? Cuando yo, para el momento en el que llegaba al departamento de psicología, yo ya tenía, de alguna manera, una cápsula ahí armada donde mejor a mí no me cuentes nada, no quiero saber nada, ¿no? Ya se había armado de esa manera. Entonces, después de arduo trabajo con el personal y con todo el equipo de profesionales, lo que pudimos ir resolviendo es, mira, antes de déjame poder sentarme y hablar. Y a veces ni siquiera es necesario poner la palabra exacta de se murió, está muerto. El hecho de, mira, vengo a traerte una noticia o quiero hablar con vos. Me parece que está bueno que hablemos en este momento porque hay algo que, y yo siempre acompaño con algo gestual, con la mirada. El sostén de la mirada al residente es fundamental, digamos, poder mirarlo a los ojos cuando vamos a decir así. A nosotros nos va a sostener y al residente también. Y no le tengan, mi experiencia es, no le tengan miedo a su propia emotividad. Si ustedes sienten que se les van a llenar los ojos de lágrimas, no le están diciendo otra cosa que son un ser humano, que a ustedes también les pasa, y también no se olviden que lo que el residente ese al cual le están informando vea en ustedes, está haciendo un efecto boomerang sobre sus ideas de lo que va a pasar en el momento en el que él fallezca. Entonces yo soy también importante. Si el psicólogo vino y me dijo que tal murió y se le llenaron los ojos de lágrima, entonces, y me lo vino a decir, entonces es que yo también represento algo para otro. Es que yo también no ocupo un mero número en una institución, no estoy acá meramente como un pañal más. Esto me parece que es fundamental porque estamos tocando estamos abordando en ese momento un terreno sumamente sensible. Entonces, y estamos hablando, nunca lo olviden, de nuestra propia finitud, pero también de la finitud de quien tenemos adelante. Y esto, poder hablarlo, a veces ni siquiera es necesario, ya les digo, nombrarla. A mí me ha pasado, por ejemplo, de decir, mira, vengo a traerte una noticia que no sé si es del todo esperada por vos. Y me dicen, se murió fulano. Yo le digo, la verdad, sí. ¿Sufrió? Porque si estaba internado, lo primero que sufrió, bueno, ya descansa, bueno, o sea, muy difícilmente a mí, por ejemplo, no me ha pasado, no digo que en otro, no me ha pasado de grados de desesperación, sí, de tristeza, una profunda tristeza. Hay que tener mucho cuidado de no confundir en el proceso de duelo la tristeza con la depresión. El proceso depresivo es alguien que no se quiere levantar de la cama, no se quiere bañar, no quiere comer. Son como parámetros que nos marca que podríamos estar dentro de un cuadro de depresión. La tristeza es hago todo a media marcha, no tengo ganas de hacer, pero bueno, bajo y pruebo comer un poco igual, no dejo de tener contacto de hablar con otro, y no olvidarnos, está en un momento de duelo. Puede ser eso, puede ser que aparezca a través del enojo, porque se va a enojar y entonces va a decir, fulano ahora se queja de que el baño no está lo suficientemente limpio.
Y tenemos que saber que si hace muy poquito tiempo su compañero de cuarto, su amigo de jornada, la persona ya murió, puede estar manifestando algo del orden de la tramitación del duelo a través de ese enojo. O su contraparte, que de repente ahora quiere sí o sí que lo pongan en todas las actividades, quiere participar de todas las actividades, porque también es un mecanismo de defensa, también está queriendo ante el límite de la muerte, lo no dicho, esa barrera que cae ahí, se defiende haciendo. Digamos, ¿no? Es como una entre comillas, como si lo tuviéramos en una hiperactividad, y uno dice, ¿qué le pasó? ¿No? Le vio Cocum, ¿no? Bueno, entonces, esos son mecanismos del duelo y que hacen a esto que vos decís, Guido. Bueno, ¿cómo se lo digo? Y después de que se lo digo, ¿qué es lo que puedo llegar a esperar en ese residente? Sí, totalmente, Rodrigo, coincido con vos. Es como que posterior al fallecimiento de un residente, es como que el trabajo sigue con los demás, incluso con el residente que acompañaba a quien fallece, como que se pone en una situación diciendo, bueno, ¿y ahora quién va a venir? ¿Qué persona nueva con la cual yo voy a tener que convivir en la habitación? Es como que también se le complica, o sea, se le rompe cierta estructura, ¿no es cierto? Una vez superado la cosa de la muerte, ¿no? O del duelo, le arrancan un desafío de la adaptación con una cara nueva, un compañero, una compañera nueva. Que también es un proceso de duelo, porque si bien es algo nuevo, tengo que duelar la situación anterior en donde yo ya tenía los códigos de manejo, aunque hubieran sido totalmente, a lo mejor a veces pasa con dos residentes que no se llevaban bien, pero ese no llevarse bien era llevarse con alguien. Sí, arrancan nuevos códigos de convivencia. Y eso es un desafío enorme. Exacto. Es así, sí. Ahí voy, Jorgelina, pero ya les digo, les dejo la película para que vean que es Tomates Verdes Fritos, divina, amorosísima, lo más, pero hagan hincapié, ¿la vieron todos? Sí. Bueno, si no la vieron, si la vieron, vuélvanla a ver, se vuelvan a volver a enamorar. Y por otro lado, si no la vieron, fíjense, especial hincapié en la residencia, cuando está hablando desde la institución, la residencia de adultos mayores, y lo que pasa con los cambios ahí adentro de la institución. La película lo muestra fantástico para hablar sobre los procesos del duelo. Jorgelina, perdón, sí. No, que antes mencionaste en algún momento la palabra alivio relacionado al tema, y por ahí a nosotros nos pasa que tenemos muchos residentes en estadios muy avanzados de demencia, que llevan 1, 2, 3 años alimentados por sonda, que no responden a ningún tipo de estímulo, y son años de duelo de la familia que uno viene acompañando y que realmente es un alivio para nosotros en el sentido de dejar de verlo en esas condiciones, y para la familia. Muchas veces la familia espera ese momento y es otro tipo de duelo, digamos, el que se hace ahí, totalmente distinto a un residente autoválido o lúcido y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, a nosotros nos pasa lo mismo, bueno, que comentaba Guido, cuando fallece alguien, más de los residentes que están lúcidos y que son independientes, y que en general lo informamos así de manera individual o en pequeños grupos, y como la mayoría, el 99% son católicos, es un momento medio complicado ese de dar esa noticia. Siempre cierra con una oración que le hacen todos los residentes a manera de despedida. Divino. Es una manera como de pasar ese momento. Ahí vamos, Analía, pero fíjense esto que dice Jorgelina. Mi experiencia con duelo es, cuando comencé con los grupos de duelo, lo empecé dentro de una institución religiosa. Sí tenía trabajo de duelo en mi consultorio, digamos, de trabajar pacientes en duelo en el consultorio, pero les puedo asegurar que hice un viraje de 180 grados cuando empecé a trabajar en grupos dentro de una institución religiosa. Y descubrí una parte de la clínica que en el consultorio a veces llevaba años que la pudieran decir.
y tiene que ver con las 3 estructuras psíquicas de las cuales les hablaba en la clase de la semana pasada. El yo, el ello y el superyo. Vamos a focalizarnos en el yo. El yo es la parte más externa del psiquismo, ¿no? Por eso digo, yo hago tal cosa, a mí me duele tal cosa, es la parte más corporal, la más externa, ¿no? La que está más en relación con el mundo exterior. Ese yo es el que más involucrado está en el momento del proceso del duelo. Es el que tiene que hacer todo el trabajito. Yo se lo digo en términos académicos, se llama deshacimiento parte por parte, es desarmar parte a parte eso que esperaba encontrar en el mundo externo, que es el ser querido o lo que fuere que representa, que ya no está. Entonces lo va a buscar, no lo encuentra, se frustra, sufre, vuelve otra vez adentro, va haciendo todo un trabajito. Ese trabajo es un trabajo psíquicamente muy costoso. ¿Qué significa muy costoso? Lleva mucho tiempo, mucha energía, la persona está más tomada por todo ese trabajo, con lo cual tiene menos energía, lo voy a decir así, disponible para todo, para trabajar, para estudiar, para divertirse, para todo lo demás. ¿Qué pasaba en la institución religiosa? Las personas en ese momento de la vida, cuando estaban atravesando, se permitían hablar más de las cuestiones de Dios, de lo trascendente, de si había algo o no había algo después de la muerte, del ritual, de si lo hago o no lo hago, cosa que en el consultorio, justamente por un prejuicio, es como le voy a hablar de Dios al psicólogo, me va a decir, porque está como generalizada la cosa de que los psicólogos no creemos en Dios. Entonces, al psicólogo no le voy a decir, le voy a hablar de que tengo sueños y mi familiar me viene a visitar en sueño, no me lo va a creer. Va a decir que estoy loco. Tiene como esa cosa. Después, en la institución religiosa, sí, era, mira, soñé me vino a decir, bueno, poder pesquisar este tipo de datos en nuestros residentes, en los, entre comillas, sobrevivientes a un duelo, nos va a ayudar a brindarles, a facilitarles el camino del trabajo del duelo. Porque entonces, si descubrimos esto que Analía nos dice, que con una oración, con algo del orden del ritual, se tramita, ¿por qué? Porque la persona ahí llora, se descarga, siente que en definitiva el muerto está en el lugar del muerto y descansa y está haciendo él todo lo que puede desde ese plano para que él, después si creo o no creo ya es otro tema. No está en nosotros evaluar la creencia del residente, tanto para un lado como para el otro, pero sí brindarle las posibilidades para que tramite el duelo lo más saludablemente posible. Analía. Bueno, primero agradecerte, creo, porque ha sido una conversación muy interesante y catártica para todos. Yo pensaba de que me pareció muy interesante el planteamiento que ha seguido, porque creo que la pregunta que hizo él es una pregunta que nos hacemos a menudo, ¿no? Cómo tratar con los compañeros, y me pareció fundamental el tema de la empatía, ¿no? Porque es indudable que ese está pensando, en ese lugar voy a estar yo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, voy a decir que algo que a mí me pareció sumamente interesante fue aproximarme a la lectura de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Mírame como Mirta, me pongo de pie porque... Totalmente, ¿no? Yo llegué a ella, la verdad, por una experiencia personal, a leer, ¿no? Porque, digamos, mi marido muere muy joven y abruptamente. En una, digamos, enfermedad donde lo tengo que acompañar y cuidar en poco tiempo. Y después voy a decir que aproximarme a la lectura de la doctora Kubler-Ross a mí me ayudó muchísimo.
y hubiera querido haberlas leído antes para ser mejor compañera. Pero me acuerdo de algo que decía, que es, y nosotros que acompañamos a los moribundos, ¿no? Que se evita, sobre todo voy a hablar de los que están lúcidos, obviamente, uno trata de evitar el elefante adentro del cuarto, ¿no? De no mencionar lo que a lo mejor el otro sabe y uno tiene que poder tener como la sabiduría de poder captar si el otro quiere hablar de eso y necesita hablar de eso y hacerle el espacio, o si uno está tan horrorizado que entra y sale del cuarto rápido, bueno, en fin, todo cómo se tramita eso, ¿no? Desde la posibilidad de darle lugar a la persona que lo necesita hasta ser respetuoso para aquel que no puede hacerlo y no quiere hacerlo porque tiene mucho miedo de aproximarse a eso. Y esto que vos, Analía, nos decís, bueno, gracias por tus palabras, pero también es importante saber, a ver, que poner en palabra lo que a nosotros nos pasa, no por hacerlo autorreferencial, pero en ese momento, ¿no, Guido, vos que preguntabas, a veces decir, mira, si percibimos, si nos damos cuenta que estamos incómodos, poder decir, mira, qué incomodidad que es tener que hablar de esto, pero es necesario, y no es necesario abordar, bueno, vamos a hablar de fulanito que se murió, mira, es incómodo. Yo también me siento incómodo hablando de esto y debe ser porque me duele, porque es algo no deseado. ¿Querés que hablemos? ¿Te gustaría hablar? Poder abrirlo desde ese lugar, desde el lugar de la empatía, desde el saber que simplemente estamos hablando de algo tan humano como la vida y la muerte, digamos. No más que eso, pero tampoco menos. Les cuento algo que dijeron por ahí, que estamos casi en hora, ¿no, Jorge? Pero quería ver lo de la viñeta y lo de los libros, ¿sí? Y la película. Pero sí estamos cerrando, Bueno. y creo, comparto, digamos, la intensidad de la clase y demás. A mí me pasa que muchas veces los mayores tienen... ¿Dónde está la clase? Que los mayores tienen mayor proximidad, que a veces el tema de la muerte nos preocupa más a nosotros que a ellos. Entonces, cuidado, me parece que es muy importante tratar de leer bien, digamos, quién es el que está... apaguen los micrófonos. Sí, perdón, gracias. No me hagan trabajar de más a mí. Es decir, en realidad, muchas veces, coordinando grupos de mayores, se murieron los líderes del grupo de mayores que teníamos. Y nuestra preocupación era, ¿qué les vamos a decir mañana? Y lo que ocurrió es simplemente procesos de reemplazo rapidísimos, que los mayores, digamos, que subsistían, realizaron. O sea que la problemática estaba más en nosotros y en una angustia de jóvenes que en los mayores. Así que, ojo, mucha atención de quién está enfrente nuestro y qué proceso está llevando adelante, ¿no? Mónica quería preguntar algo. Sí. Sí, nada, quería aportar lo que me pasa a mí con estas cosas, ¿no? Si bien la dirección médica la tiene el director, que es médico, pero presido a la institución. A mí me pasa de que soy fiel creyente de las cosas de Dios y desde ese lugar manejo todas estas situaciones, ¿no? Sabemos de que tenemos un tiempo para nacer, para vivir y para morir. Entonces, cuando estas cosas suceden, abordar desde ese lugar y eso. O sea, yo no leí un libro más sabio que la Santa Biblia. De no haber sido creyente,
lo hubiera consumido igual, porque realmente es lo que me llena el alma, es lo que me clarifica, es lo que me da el entendimiento de las cosas y poder dominar las situaciones que se me presentan, ¿no? Así que un poco eso quería aportar a esta charla. Gracias, gracias. Y vamos a ir, ya que vos lo nombras, Mónica, y se los voy a decir de esta manera. Vamos a corrernos acá de las cuestiones de la fe. Yo me reconozco un hombre de fe. Cuanto más conozco el psiquismo humano, más de fe me reconozco. Pues digo, algo tan maravilloso y tan diverso y rico no puede haber sido creado porque sí, nada más. Y lo baso en mi amiga la mitocondria, a la cual la banco de acá a la eternidad. Hay uno de los relatos, yo les voy a hablar de la parte de lo que sería el Antiguo Testamento, que es lo que más conozco, pero que hay una de las lecturas del Antiguo Testamento, en hebreo, en la Biblia hebrea, se llama Haim Sarai, es las vidas de Sara, y es el relato de la muerte de Sara, la mujer de Abraham. Y en esa, como vos decís, Mónica, y por eso nos sacamos las cuestiones de fe, en ese relato, para hablar sobre la muerte, habla de las vidas de ese personaje bíblico. Con lo cual está diciéndonos que en cada uno de nosotros, y por supuesto también de nuestros residentes, hay muchas etapas, muchas vidas, muchas situaciones, y la muerte es una de esas, pero que la muerte define todas las demás. Nuestros residentes están muchas veces enfrentados de una manera muy cercana con esa idea, y nosotros tenemos que quitarles el tabú a esto para que ahí habilitamos a que ellos se puedan abrir y nos puedan decir, espérenme un segundito que me está llegando un mensaje del siguiente, tengo horario acá en el consultorio. Entonces ténganlo presente esto porque ahí es fundamental. Yo lo que hago muchas veces con las personas no creyentes es invito a esto, mira, léelo como un texto científico. No lo leas, correle si querés sacarle las cuestiones de la fe, no importa, no me interesa que nadie se transforme en creyente, sí que tenga herramientas para. Entonces eso es fundamental. Vamos a los libros que quisiera que tengan como lectura. Hay uno de los libros que es de lectura literaria, digamos, pero que aborda el tema de la muerte, que es de Rosa Montero. Acá se lo pongo. Se llama La ridícula idea de no volver a verte, y está hecho cuando Rosa Montero lee el diario de Marie Curie. Y a partir de esto, bueno, hay partes del diario y partes relatadas, pero que tiene que ver con la muerte justamente y la viudez de Marie y todo esto. Otro libro de literatura general es de Saramago, que no lo encontré acá en mi biblioteca, pero que se llama Las intermitencias de la muerte, en donde, así sin espolearle el libro, el autor un poco como que la muerte en el libro se enoja porque tiene muy mala prensa, entonces decide retirarse. Y dice, bueno, está bien, no laburo más. Y al fin y al cabo yo vengo a hacer mi laburo y todos se enojan y me tienen miedo y soy mala y qué sé yo, no laburo más. Y a partir de ahí el libro que me parece maravilloso. Todos los que dijo Analía, y si hubiera más, se los recomiendo de Kubler-Ross, que es una médica psiquiatra suiza que emigra a Estados Unidos y es de las primeras que se dedica a trabajar con los que en ese momento eran los enfermos de SIDA. En La Rueda de la Vida, que es el libro más biográfico de ella, una joya literaria que van a encontrar montones de herramientas, ella relata mucho de todo lo que le pasa con la muerte y los moribundos. También en otro que se llama Muerte, un amanecer,
que ese creo que yo se los mandé me parece, ese es uno de los que logré encontrar. Sí, está ya enviado por Bien, WhatsApp. y el otro es Sobre la muerte y los moribundos. No es un libro, digamos, a ver, para leer un domingo a la tardecita, porque es un libro un poco pesado, es un libro que además cuenta, pero son todas historias clínicas y relatos de lo que le pasa a ella con historias de moribundos y con los relatos de los moribundos. Así que bueno, después la viñeta, ya se la mandé, no le saco más tiempo, así pueden descansar un ratito. La viñeta está mandada por WhatsApp. Fíjense que hay ahí algunas preguntas para pensar, para trabajar y las retomamos la semana que viene. Muy interesante, Rodrigo, y ha habido casi una asistencia perfecta. Es decir, yo los felicito hoy, pero el único que no estuvo es Mariano Quiroga, que no sé qué ha pasado, pero no está. El resto, digamos, está completo, lo cual me alegra y veo que el rating de Rodrigo Reynoso está alto hoy. Lo cual está muy bien. Voy a Crónica, imagínate. Bueno, nos estamos encontrando entonces 20 y 15. Por favor, no, sí, ahí Silvia Matus está mandando sus pajaritos, sus aplausos y los corazones. Bravo. Pero 20 y 15, ¿no? Y 20 porque debe estar el arquitecto Shmunis dando vuelta. Gracias, Rodrigo, será hasta el jueves. ¿Cuál es el tema del próximo jueves? Ya me lo olvidé, pero está en el programa, no lo tengo ahora acá. Lo que sí quería decirle, Jorge, antes de que me olvide, que es importante, después te mando por WhatsApp bien la dirección de mail, porque no me llegaron, así el que me quiera escribir me vuelve... Yo la reitero, el BS es complicado, por ahí es lo que ocurrió, ¿no? Estás mandando el BS de Rodrigo Reynoso y demás, el que yo tengo. El consulto reynoso@gmail. Perfecto. Entonces, gracias. Te hace así, Walter. Gracias. Buen día el lunes, muy buen día del trabajo. Muy 1 de mayo. Gracias igualmente. Pagamos y nos vemos a las 20 y 15, sin falta. Bárbaro.
Hola, Jorge. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, disculpa, estaba... No es nada, no es nada, no es grave. Pero te entendí muy bien, te entendí muy bien. Espera Peores que voy cosas, a ver que por ahí andaba Mariano. peores cosas se han visto. Tenés asistencia perfecta hoy, con Mariano están todos, digamos. Buenísimo. Un gran éxito de taquilla. Bueno, Rodrigo pone lo suyo, hoy trató temas fuertes y bueno, y parece que lo escuchan. Eduardo, estamos en la inscripción del tercer ciclo. Estamos haciendo fuerza. Si tenés correos y cosas que yo pueda mandar, con todo gusto, ¿no? Bueno. Abierto, sí, con todo gusto. Pero No, reviso. estamos muy bien. Es bueno que veas tus grabaciones. Vos podés acceder a la página o viste que yo mando, están en YouTube. Sí, en YouTube de Maimónides están. Exacto. He visto, he entrado ahí. Bueno, perfecto, ok, de acuerdo. Pero si necesitas el correo de YouTube, este canal de YouTube es mío. De manera que están todas las clases en un canal de YouTube que está bajo mi nombre. El de Maimónides está proyectando las jornadas. Pero por eso, están todas tus clases están grabadas. Bueno, esta también. Está bien, lo fundamental, viste, es que tengan acceso a los alumnos para Seguro. después, cuando en la quinta clase hablemos de la evaluación final,